Buenas noches, soy Julio Calonge Daily, médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina integrativa con maestría en fitoterapia de la Universidad de Barcelona. Yo creo que uno tiene que impulsar cosas nuevas, cosas chéveres. Ahí hay unos amigos que están produciendo ajo negro. El ajo negro es un ajo que se pone en un proceso de fermentación durante un tiempo, ¿ya? A diferentes temperaturas. Y en ese proceso de fermentación, como cuando uno fermenta cualquier cosa, empieza a producir moléculas nuevas. Entonces, el ajo es un remedio muy sano, es un gran vasodilatador, es un antiagregante plaquetario, es un inductor inmunológico buenísimo. El problema del ajo es el olor, pero ellos con el proceso que han diseñado, ese ajo primero se pone de color negro, por eso se llama ajo negro, y se vuelve dulce, ya es muy curioso, ya, el sabor es dulce y potencia sus efectos inmunológicos y sus efectos a nivel cardíaco. Entonces yo los invité hoy para que ahí hay pancitos, si quieren ir separando, pues esta hora es muy jodida porque son las 7 de la noche y uno ya tiene hambre, entonces se pueden ir parando, pueden comer ahí hicimos un pesto con ajo negro y albahaca genovesa y aceite de oliva y parmesano, hay un pesto que es vegetariano, en fin, entonces vegano, perdón. Entonces, pues bienvenidos si se quieren ir parando, ir comiendo, muy chévere. Mientras yo les voy hablando acá, yo sí no puedo comer, pero al final me desquitaré. Más o menos. No puedo comer porque me pongo a comer y yo tengo déficit de atención y se me olvidan que estoy aquí. Entonces bueno, muy bien. Cuando empecé a hacer medicina integrativa, que realmente primero se llamaba alternativa, pero el que es alternativo va de segundo, luego se llamó complementaria, pero el complementario también es un complemento a que sí lo somos realmente. Y después empezamos a llamarnos médicos integrativos porque tratamos de integrar. Finalmente la medicina es una sola, tratamos de integrar todas las ramas de la medicina. La sola medicina alternativa, digámoslo de esa manera, la OMS reconoce 1500 sistemas diferentes que si me los ponen a nombrar, les nombro por ahí 30 o 40 y no soy capaz de más, ni bajo los efectos de un whisky siquiera. Entonces, cuando empecé a hacer medicina integrativa, el pilar tal vez más importante de la medicina integrativa es la prevención. Si yo soy capaz de evitar que algo pase, pues es mejor que ya llega el suceso y me toca desintervenir para tratar de remediarlo. Y eso sí que va con ustedes, los cirujanos, ¿ya? Cuando uno es capaz de prevenir una catástrofe, pues funciona todo mucho mejor. Entonces, empecé a ver los pacientes que llegaban en el posquirúrgico con complicaciones, con cosas, digamos, no estoy hablando de tromboembolismo, ni de sepsis, ni de esas cosas, pero sí con dehiscencias de sutura, con infecciones, con dolores crónicos. Entonces uno empieza a pensar qué puedo hacer desde la medicina integrativa para evitar eso. Y de eso se trata esta charla. Entonces, pero primero vamos a hablar de algo que creo que es muy importante. ¿Cómo andamos de salud? Aquí hay los ingleses son los reyes de la estadística. ¿Sí? Tienen una estadística bellísima de muchísimos años. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en los hombres de qué se morían los hombres en el año 1915. Infecciones, bueno, y todo lo que trae volverse viejo. Y las mujeres también infecciones, por aquí hay una franja entre los 45 y 60 donde estaban las condiciones cardíacas, pero también seguía aquí las infecciones y el costo de la edad, pues. Y ahora de qué nos morimos, condiciones cardíacas, cáncer. Entonces, las cosas han cambiado totalmente. Antes una infección no había antibiótico, la penicilina tal vez, aunque los egipcios ya habían hablado de ella hace 5000 años cuando sus guerreros herían y cogían la naranja y frotaban. La naranja cuando se empieza a dañar,
se pone un color gris azuloso. Y ellos le decían el polvo azul de la naranja y lo untaban en las heridas, pues ahí eso está lleno de penicilina, que es el hongo que produce la penicilina. Pero digamos Fleming fue el que digamos el que ya la investigó y la pudo aislar, y eso solo fue en el año 29, o sea, hace menos de 100 años aparece el primer antibiótico en la historia. Después llegaron en los 40 las sulfas, en los 50 se empezaron a introducirse varias cefalosporinas. Entonces, realmente las infecciones eran de lo que nos moríamos antes. Hoy nos morimos de cáncer, de diabetes, de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál vamos a llegar? ¿Por qué les estoy hablando de esto en una charla donde estamos buscando trabajar prevención de los pacientes que van a un quirófano? Entonces, ¿cómo andamos de salud? Es el título de esta diapositiva. Pues mire, hoy en día la prevalencia de la diabetes es 537 millones. Si somos 8.000 millones, pues hagan las cuentas. Y se espera que en el 2040 va a haber más de 700 millones de diabéticos en el mundo. Todos los que somos médicos sabemos qué es un diabético y todo lo que implica tener una diabetes y todo lo que está detrás de una diabetes. Entonces, finalmente desembocamos aquí, que es muy importante y este va a ser el eje de esta charla, la inflamación crónica de bajo grado. Todos estamos inflamados, poquito o mucho, y eso es lo que nos va a llevar finalmente a morirnos. Este es el apellido de todas las enfermedades crónicas. Entonces, aquí está la definición del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que dice que es una respuesta inmunitaria anormal, ojo con esa palabra, anormal, en la que el proceso inflamatorio no termina cuando ni cómo debería, o que aparece cuando no hay una infección o una herida. ¿Sí? En la aterosclerosis no hay una herida ni hay una infección, pero es un proceso de inflamación crónica baja que empieza a los 10 años de edad, la aterosclerosis, la que nos va a llevar a infartarnos, a hacer un derrame cerebral, a hacer una falla renal crónica. Y con el tiempo la inflamación crónica puede dañar las células, los tejidos y los órganos sanos, lo que en ocasiones produce enfermedades como el cáncer, cardiopatía, diabetes, asma, enfermedad de Alzheimer, afecciones autoinmunitarias. También se llama respuesta inflamatoria. No estoy hablando mal de la inflamación. Si no existiera la inflamación, yo me acuerdo que en la página 18 de la Robbins hablaba de la importancia de tener una inflamación para sanar una herida. ¿Sí? Si no hay inflamación, todos sabemos lo que pasa cuando la gente empieza a usar liberalmente los corticoides. Perdón, voy a saludar aquí un personaje muy famoso, me disculpan que pare la conferencia, pero esto no amerita sino un saludo así, esto es como saludar a Messi. Ya puedo continuar con la charla. Bueno, entonces la inflamación es buena, con la inflamación reparamos, pero como todo en la vida, cuando se sale de madre esa inflamación, empezamos a tener problemas y problemas serios. Cuando no tenemos inflamación, como cuando hay un uso crónico de esteroides, inclusive esteroides tópicos, la piel no cicatriza bien, hay atrofia, nos fuimos al otro lado. Nos paramos en el centro buenísimo, nos vamos al otro extremo malísimo y de eso es parte muy importante de esta charla. Entonces miren qué está pasando en el mundo. Uno de los apellidos de la inflamación es el sobrepeso. Entonces miren lo que ha pasado desde los años 60 con el sobrepeso, casi que está estable, por aquí hizo un pico antes de este siglo y luego empezó a bajar. Esto es hombres, los que son punteados son mujeres, pero miren la obesidad lo que está haciendo. Miren la obesidad para dónde va. Y la obesidad severa, miren para dónde vamos. Entonces, sí, antes el 50% o 40 y tanto por ciento de la población era obesa y eso se ha mantenido estable, 50 y tantos más o menos. Pero de esos 50 y tantos con sobrepeso, ya, el porcentaje de obesos era muy chiquitico. Y miren lo que está pasando con esto. Miren las curvas como van tanto de hombres como de mujeres. Ya. Y aquí estamos hablando solo del índice de masa corporal, porque es que hay personas que tienen índice de masa corporal bajo
y tienen un metabolismo de gordos, que también vamos a hablar de eso ahora. Entonces, aquí está, miren, no hay que ser obeso para estar crónicamente inflamado. Miren, los riesgos cardiovasculares elevados en sujetos flacos con enfermedad, con cirrosis de origen no alcohólico. Eso está disparado en esos momentos. Y todo eso nos está enfermando. Entonces, la gente piensa, estás flaco, nunca te va a dar nada, y no necesariamente. Entonces, la inflamación crónica, resumen, en una unidad de diálisis, pues es el apellido de todas las enfermedades degenerativas. Pónganle el nombre que quieran. Cáncer, diabetes, Parkinson, todo lo que ustedes quieran nombrar que nos está matando cuando ya nos volvemos viejos, pues se llama inflamación crónica y es de bajo grado. Empieza en la infancia. Y empieza en la infancia porque uno pensaría, bueno, la gente menor de 25 años no. La gente piensa, no, la aterosclerosis empieza a los 60 años, a los 55. Mentiras, la aterosclerosis, hay un estudio muy bello con los soldados coreanos, lo hizo un cirujano cardiovascular americano, cuando la guerra de las dos Coreas en los 50, él se fue a hacer biopsias, perdón, biopsia no es la palabra, fue a hacer autopsias de los soldados coreanos que morían, soldados de 20 años, de 19 años, y ya tenían aterosclerosis en sus arterias, ya tenían un daño arterial. Entonces, entramos aquí a una cosa muy chévere que se llama, pues muy chévere, no quiero decir muy interesante, que se llama el síndrome metabólico. Miren la prevalencia del síndrome metabólico cuando la medición de ese síndrome metabólico, que es, hay un metabolismo que no está funcionando bien y nos lleva a que se sube el colesterol, a que se suban los triglicéridos, a que haya una inflamación crónica de bajo grado más severa, a que empiece a aparecer hiperglicemia, diabetes, todo esto. Miren, puede ser 31.4 y esto es un dato muy bello porque este metaanálisis fue en 28 millones de personas, que es un pocotón de gente. Ustedes han visto, los estudios se hacen con 100 personas, con 200 personas, con 250 personas. Estos fueron 28 millones de personas y la prevalencia del síndrome metabólico puede ser del 31.4%, que eso es lo que nos está inflamando. Hay muchos parámetros, ¿ya? Puede ser, ¿cómo se llama? Exactamente, el índice de masa corporal, los triglicéridos altos, hipertensión, hay muchos parámetros para definir eso. Vos ves, por ejemplo, los parámetros europeos y los gringos y son diferentes. Por eso, mira, aquí dice, de acuerdo con los criterios de evaluación, pero el síndrome metabólico es una epidemia muy, muy brava en este momento. Entonces, aquí está una de las causas de por qué nos inflamamos. Por ejemplo, aquí hay un paquete de Manimoto. El Manimoto tiene glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una molécula que es omnipresente. Está en muchísimos alimentos. En la salsa soya, por ejemplo. Ese es el quinto sabor. Esa es una molécula sintética que inventó un japonés a principios del siglo XX. Y es una molécula que nos gusta a los seres humanos cuando la comemos. Nos da el famoso monchis. Comemos algo con glutamato y queremos comer más. El glutamato se utiliza masivamente en los laboratorios, por ejemplo, cuando tienen ratones y a los ratones les empiezan los quieren engordar y volver obesos para hacer estudios. Entonces utilizan glutamato monosódico. Esa molécula se va al cerebro y estimula el centro del apetito en el hipotálamo. Entonces yo le digo a la gente, lean los paquetes, miren qué tiene cada paquete. Hay un periodista gringo que se llama Michael Pollan, que es muy interesante. Él dice, yo no me comería algo cuya etiqueta mi abuelita no entendiera. Entonces, es muy chévere porque hasta el año 73, todos estos paquetes en Estados Unidos tenían un letrero que decía imitación de comida. Y la gente ve eso y dice, no, eso es imitación de comida. Y por el lobby de la industria de alimentos, ese letrero se quitó. Y estamos viendo las consecuencias. Yo veo pelados, pacientes míos que se van a intercambio a Estados Unidos y llegan al año. ¿Qué comiste? No, lo mismo, doctor, una hamburguesa o no, lo mismo. ¿Qué hay en la comida que nos está engordando de esa manera? Entonces,
Aquí están muchas de esas respuestas. Entonces, ¿cuál es la principal causa de la inflamación crónica? Estilo de vida y alimentación. Esas son las dos causas principales. Muy bien. Entonces, ¿en qué afecta esto? ¿Por qué estoy hablándoles de inflamación crónica cuando les vengo a hablar de prevención para los pacientes que van a ir a un quirófano? Pues porque nos toca esa labor. Terminamos apagando incendios. Llevamos un paciente a un quirófano y ese paciente se nos complica, no, la sutura, hay una dehiscencia, hay una cantidad de cosas, y todo eso tiene que ver con la inflamación crónica. Entonces, aquí entramos a un capítulo muy interesante que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un mecanismo que tiene el cuerpo inmunológico. Pongámoslo en esta manera, del 100% del oxígeno que entra al cuerpo, 95% se utiliza para producir energía. El 5% restante va a un mecanismo que se llama estrés oxidativo. ¿Para qué es el estrés oxidativo? Para defendernos de los microorganismos. Para defendernos de los microorganismos está el pelo, está la piel, están las mucosas, están las placas de Peyer, las amígdalas, en fin, hay una cantidad de barreras. Pero, digamos, una vez el microorganismo logra saltarse todo eso, esta es una de las barreras más importantes. Si no existiera eso, no estaríamos vivos. Este oxígeno que entra debe terminar, aquí está la vía, debe terminar en agua. Si hay un estrés oxidativo sano, empezamos aquí con oxígeno, luego entramos al superóxido, luego producimos agua oxigenada, que es acuérdese una frase que decía cellular burst, que es la explosión celular, cuando el fagocito se come el microorganismo y estalla, bueno. Y esto termina produciendo básicamente agua. Pero para que esto funcione y no se me desvíe a estas reacciones, a la reacción de Haber-Weiss o a la reacción de Fenton, que terminan produciendo el radical libre más bravo. ¿Qué hace un radical libre? ¿Se acuerdan esas fiestas cuando uno iba y llegaba un man como a las 2 de la mañana buscando una pelada que estuviera sola y no le importaba agarrarse a pelear? Por ejemplo, en Florida. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese es el radical libre que entra a joder, a dañar la fiesta, a pegarse una célula y a dañarla, ¿sí? Entonces, este radical libre, que es el radical hidroxilo, es el radical libre más tóxico. Y la única contra para ese radical libre es la vitamina C. Yo soy un fan de la vitamina C absoluto. ¿Y qué hace que esta reacción se desvíe acá? Falta de nutrientes. Los nutrientes aquí son supremamente importantes. Por ejemplo, para la catalasa, para la glutatión peroxidasa, para esto, si no hay nutrientes aquí, la reacción se desvía por acá. ¿Se acuerdan cuando nos decían en las revistas de Infecto, el hierro en exceso es muy malo? Claro, porque se va la reacción por acá a producir radicales libres, radical hidroxilo, y es la reacción de Fenton, y esta reacción es súper dañina para el cuerpo, porque este radical es muy bravo y termina pegándose a las paredes celulares y dañándolo. Entonces, aquí está, esto ya les hablé, es uno de los mecanismos por el cual nos defendemos de los microorganismos. Entra ese oxígeno y termina produciendo una explosión dentro del fagocito, ¿ya? Y termina estallándose el fagocito, pero terminamos librándonos de un bicho que ha logrado pasar muchas barreras. Entonces, aquí ya les decía, el estrés oxidativo se vuelve patológico por falta de nutrientes. Arranquemos acá, por ejemplo, miren, el oxígeno debe terminar en agua acá, pero se empieza a desviar. ¿Y qué otras cosas hacen esos radicales libres? Se pegan, por ejemplo, al LDL, ¿ya? Y lo oxidan, y hay un fenómeno que se llama peroxidación lipídica, en el cual es la raíz de esa aterosclerosis. Entonces miren todas las vías que puede tomar ese oxígeno cuando no hay nutrientes, cuando yo no logro convertirlo en agua. Ese oxígeno debe terminar en agua, y por exceso de hierro, por falta de selenio, por falta de cobre, por falta de zinc, manganeso, magnesio y B2, por ejemplo, la glutatión peroxidasa, para seguir retroalimentándose y volviéndose otra vez
como un antioxidante, necesita el selenio y necesita la riboflavina, que es la B2. Entonces, pequeños nutrientes hacen grandes diferencias en el cuerpo. Entonces, aquí ya les hablaba de esto, el daño endotelial. Hay una peroxidación lipídica, el LDL. A ver, ojo con esto. No todo el colesterol malo es malo. Quiero decir, el colesterol malo siempre será malo, pero hay uno menos malo que otro. ¿Recuerdan cuando le decían a uno las proteínas transportan la forma del colesterol, la ApoA1, la ApoB? ¿Cuál es la ventaja de la ApoA1? Que es un colesterol malo, pero es muy grande y no penetra el endotelio. En cambio, el ApoB, apenas esa mnemotecnia B de BAT en inglés malo, el ApoB sí penetra, ya peroxidado. Entonces viene el macrófago, se lo come, forma una célula espumosa y el cuerpo en su intento de reparar termina siendo una placa ahí de calcio y colesterol. Eso todo lo tenemos. Si a todos nos hacen una biopsia de arterias, todos vamos a tener esto en mayor o menor grado. Hacer ejercicio detiene la aterosclerosis, pero la que ya está formada no. Por eso el inventor del jogging en los años 70, que salió en la portada de Time, se murió de un infarto a los 51 años. Él agarró a hacer ejercicio como Forrest Gump a los 25, 30, pero ya tenía aterosclerosis en su cuerpo. Entonces, ¿dónde entran los nutrientes en este rompecabezas? Como verán, yo soy fan de Harry Potter. Pues vamos a hablar un poquito de los nutrientes. Aquí este par, es como ver a Messi y Maradona. Aquí está Abraham Hofer y aquí está Linus Pauling, de los que nos hablaban en bioquímica. Gracias a Linus Pauling estamos vivos y todavía existe el planeta porque él se negó y mostró con toda una base teórica de que hacer ensayos nucleares en la atmósfera nos iba a matar a todos. Le quitaron el pasaporte, lo tildaron de comunista, pero él se paró en la raya. En el año 61 le dieron el Premio Nobel de Paz. Abraham Hofer es un psiquiatra canadiense que trató muchos pacientes con macrodosis de nutrientes, que es el principio de la nutrición ortomolecular. La molécula exacta a la dosis correcta. Entonces, cuando llegan pacientes a mi consultorio, yo les doy, si vienen con un cáncer, yo les preparo en 500 centímetros cúbicos 50.000 miligramos de vitamina C, les pongo un frasco de 50 miligramos de hidrocortisona, les pongo DMSO, dimetilsulfóxido, y esos pacientes se mejoran de cáncer, ¿ya? Porque eso es una especie de quimioterapia, porque la vitamina C a dosis muy altas produce un efecto prooxidante que termina dañando las células malas, porque las células cancerígenas no tienen catalasa, las células normales sí tienen catalasa y se pueden defender de esa gran dosis de vitamina C. Pero entonces ese es el principio de la nutrición ortomolecular. Uno ve los médicos convencionales, y yo soy médico convencional, y cuando cuando me gradué de la universidad yo formulaba Centrum, Cetabec, todas estas cosas que terminan en el inodoro, son dosis muy pequeñas, porque el Cetabec o el Centrum tiene de todo, pero tiene 3 miligramos de esto, 20 miligramos de esto. Esas dosis no sirven si uno quiere manejar vitaminas y si uno quiere provocar efectos terapéuticos con la vitamina. Muy bien, entonces, aquí están los macronutrientes que son... La macrodosis, sí. Claro, es que el enfoque convencional de la nutrición respecto a las vitaminas y los minerales es que vos tenés o no tenés. O tenés escorbuto o tenés vitamina C. O tenés pelagra, que es B3, o tenés beriberi, que es B1, lo que sea, o no tenés. Y realmente, cuando vos tenés 5.000 pesos en la cuenta de Bancolombia, pues no estás en rojo, no estás reportado, pero no te los deja sacar ni el cajero, ¿sí? Yo veo pacientes con vitamina D en 31, hermano, en 30, listo, el límite es 30. Para los que hacemos nutrición ortomolecular, la vitamina D tiene que estar entre 50 y 70. Y si estoy tratando enfermedades autoinmunes, la pongo por arriba de 70 esa vitamina D. Los médicos convencionales le tienen pavor, no, lo vas a intoxicar, lo vas a matar, no. Realmente la vitamina que yo más le tengo respeto en manejo de macrodosis es la A, porque puede haber una hepatitis,
porque puede haber una hipertensión endocraniana. Pero el resto de las vitaminas uno las maneja a dosis altas y uno ve resultados bellísimos y no hay rollo, no pasa nada. Bueno, entonces, los macronutrientes, pues esto es un repaso, iba a decir chimbo, pero esa palabra no es bonita, para grasas, proteínas, carbohidratos, en fin. Y aquí podríamos hablar de la grasa saturada, no saturada, en fin, pero nos vamos a dedicar a este personaje que se llama el omega 3. El omega 3 es precioso. ¿Qué hace el omega 3? Miren todas las funciones que tiene. Hace que la membrana celular sea más fluida, ayuda a la expresión de los genes, ayuda a la señalización celular y ayuda a que las proteínas transportadoras que están en la membrana funcionen mejor. Miren todas las funciones que hace el omega 3. Miren, aquí hay los dos clásicos, pues. El omega 3, cuando ustedes, el visitador les dice, vea, doctor, esto tiene EPA, esto tiene DHA, y correcto, ¿ya? Correcto. Por ejemplo, el EPA tiene 20 carbonos, es una grasa poliinsaturada, hay que decirlo, igual que la DHA, el omega 6 también es poliinsaturada, perdón. Pero el omega 6 no lo necesitamos. Cuando vengan a ofrecerles mezclas que tienen omega 3, 6, 9, eso no sirve para nada. Omega 6 es omnipresente, está en todos los aceites con que se frita y uno no necesita omega 6. Hace 50 y tantos años, 60 años, hicieron las primeras mediciones en pacientes, relación omega 3, omega 6, omega 3, perdón, y la relación era 1 a 1 o 2 a 1. El omega 6 inflama, el omega 3 desinflama. Aprendámonos eso, es un concepto muy valioso y muy fácil. Hoy en día hacen mediciones de omega 6 y 3 y las relaciones son 25 a 1, 30 a 1, 40 a 1. De omega 6, omega 3. O sea, estamos inflamados. Entonces tenemos que empezar a buscar cosas que nos ayuden con los radicales libres, que nos ayuden con la inflamación crónica. Y estos dos, pues, estos son una gran ayuda. Hay muchos mitos respecto al omega 3. Yo como salmón, doctor, yo no necesito que me formule eso. Contame dónde lo pescas. No, yo voy a la galería y lo compro. ¿De dónde viene ese salmón? Me han dicho que de Chile, de una granja. ¿Y ese salmón que está en una granja qué? Pues el salmón está, le traen alimento concentrado y luego lo sacrifican, lo matan. ¿Ese salmón tiene omega 3? No tiene omega 3. El salmón salvaje que uno lo pide a veces en los restaurantes gringos. Ese salmón que ha caminado kilómetros, contracorriente para devolverse. Es una historia muy bonita. Ese salmón está lleno de omega 3. El salmón de granja no tiene omega 3. La linaza y la chía, entonces le dicen a uno, no, yo todos los días me tomo 2 cucharadas de linaza. Tienen mucha propiedad la linaza y la chía. Está rica, muy rica en minerales. Es un gran reparador de la mucosa intestinal, pero la chía y la linaza tienen un problema, y es que son ácidos grasos omega 3 de 18 carbonos. No llegan a 20 y 22 carbonos, 20 y 22 carbonos. Entonces, ¿cuál es el problema? Para yo añadirle carbonos a esa linaza y a esa chía, necesito una enzima que se llama la elongasa, y a partir de los 25 años la elongasa se va al suelo. Ya no tenemos elongasa, ya no tenemos omega 3 a partir de la chía y la linaza. Entonces, hay un alga que tiene, la gente que es vegana, le dice a uno, no, yo no puedo comer pescado. Bueno, esa es una opción, pero la opción de chía y linaza para suplementar omega 3 no es buena. Bueno, muy bien, aquí. ¿Perdón? Tiene cosas muy bellas la chía, buenísimo, buenísimo, pero no te va a dar omega 3 porque ya no tenés 25 años. Yo creo que, yo le digo a los pacientes, hay 3 cosas que tomar hasta el día del velorio. Magnesio, vitamina C y omega 3. Uno tiene que tomar esas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del velorio. Bueno, y aquí qué pasó. Volvamos a empezar, no mentira. No me acuerdo el nombre. Por ahí nos lo dijeron en un curso, pero no.
listo. Entonces, otras dos funciones, modula el sistema inmunológico. Entonces, estamos ya acercándonos al propósito de esta charla. Si yo logro tener un efecto antiinflamatorio y modular el sistema inmunológico en un paciente que va por una cirugía, pues estoy ganando cosas. Estoy ganando de que no me vaya a formar trombos, de que cicatrice más rápido, de que la herida sane mucho mejor. Entonces miren lo que hacen los omega 6. Aquí están los omega 6, perdón que no está muy resaltado. Hay un omega 6 que es muy bueno, que es el GLA, que es el ácido gamma linoleico. Ácido gamma linoleico. Ese es un omega 6 muy bonito, porque es un omega 6 que tiene un efecto antiinflamatorio. Y es un omega 6 que tiene un efecto sobre los quistes en los senos y sobre los quistes en los ovarios. Funciona muy bien para esas cosas, ¿ya? Pero ese rápidamente se vuelve ácido araquidónico. Y todos aquí sabemos qué pasa con el ácido araquidónico. Acuérdense de la aspirina, acuérdense de los AINES. Pues me forma una prostaglandina que es proinflamatoria, ¿sí? En cambio, el omega 3, el EPA y aquí está el DHA, me terminan formando prostaglandinas antiinflamatorias, porque hay prostaglandinas inflamatorias y no inflamatorias. Entonces, esto es mucho más complejo, pues aquí están el tromboxano A2, aquí están los leucotrienos, aquí, en fin, esto se puede complicar mucho más. Importante entender que todo arranca del NF-kappa beta, de ese inductor de la inflamación, y todo termina en estas cosas, y termina inflamando. Entonces, ¿qué se busca? Un equilibrio. Si estoy muy inflamado, pues empezar a meterle cosas que me ayuden a desinflamar. Por eso le he dedicado parte de esta charla al omega 3. Entonces, entramos a los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Esto es una cosa muy chévere. ¿Cuáles son los elementos mayores? Los que necesitamos más de 100 miligramos al día. Calcio, magnesio, cloro, fósforo, azufre, potasio y sodio. ¿Cuáles son los menores? Los que necesitamos menos de 100 miligramos. Yodo, hierro, manganeso, cobre, zinco, alto flúor, selenio, silicio, litio. ¿Y cuáles son los oligoelementos? Los que necesitamos partes por millón. El estroncio, el germanio, el molibdeno, el boro. Yo soy agricultor. El boro en agricultura es muy importante porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen un naranjo florecido y ese naranjo empieza a caérsele las flores, y uno dice, ¿qué pasó? Estaba tan bonito. Eso es falta de boro. El boro, hay muchas investigaciones en curso, pero yo creo que en el ser humano hace muchas cosas también. De todo modo lo necesitamos en partes por millón. El estroncio tiene que ver con la arquitectura de los huesos. El molibdeno, por ejemplo, es un gran remedio para la diabetes, igual que el cromo, ¿ya? Entonces, pues, básicamente, nada de esto nos debe faltar. Ustedes saben, pues, cuando uno, o el psiquiatra le formula litio al que tiene el trastorno bipolar, y funciona muy bien. Muy bien, entonces, vamos a nombrar, no vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar de lo más importante en cuanto nos atañe y nos concierne, que es la cirugía. El zinc es fundamental en la curación de las heridas. El zinc es básico. Las mamás saben mucho de zinc. El óxido de zinc que le untan a los niños cuando están con la pañalitis y eso. El zinc es muy importante en fertilidad, es muy importante el sistema inmunológico. Acabo de leerme un estudio donde muestran los niños con déficit de atención, el 90 y tanto % de esos niños tienen deficiencia de zinc, con hiperquinesia y déficit de atención. Entonces el zinc es un elemento muy bonito. Ojo, cuando uno lo va a mandar, uno lo debe mandar por ahí 30 días, no más de 30 días, si lo manda solo. Porque el zinc agota el fagocito y el zinc compite con el cobre por la misma entrada en los receptores intestinales. Entonces lo ideal sería ayudarlo con cobre a una proporción 16:1, es decir, 16 partes de zinc por una de cobre, para no tener problemas porque se me descuadra, y el cobre también es supremamente importante. Entonces miren esta paciente, por ejemplo, le medí cobre, le medí zinc, le medí otras cosas, y miren, lo normal es 70-150 y ella tenía 61.63. Es una paciente que le empezamos a dar zinc para la tiroides, porque el zinc es muy importante
para transformar la T4, que es la hormona tiroidea biológicamente inactiva, en T3, que es la activa. Además necesita zinc y selenio, ese paso. Entonces, para que esa T4 pierda un yodo y se vuelva T3, pues necesita zinc, y esta paciente tenía el zinc bajito. Entonces son cosas que uno va aprendiendo en nutrición ortomolecular. Hay un examen muy bonito, se está haciendo acá en SynLab, te cortan un pedazo de pelo, uno no debe tener tintes y uno debe tener, ¿cómo se llama? Más de 3 centímetros aquí en esta parte, y te hacen un tamizaje y te miden cómo están los elementos tóxicos, es decir, plomo, arsénico, aluminio, mercurio, todas estas cosas, pero también te miden los que litio, selenio, silicio, zinc, cobre. Es muy interesante, es un examen muy interesante. Bueno, las vitaminas, esto lo sabemos desde bioquímica, las hidrosolubles, que es el complejo B, que es B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 y B17, que es el laetril. Y la vitamina C son los hidrosolubles, los liposolubles, pues yo me acuerdo que uno en bioquímica decía ADEC, que era la mnemotecnia. La vitamina C, ya les he dicho que soy hincha a morir de la vitamina C, tiene muchísimos usos, pero en lo que nos concierne hoy, es un gran cicatrizante, es un gran analgésico y me ayuda al sangrado. Entonces, miren este paso aquí. Yo tengo un aminoácido que se llama prolina y necesito hidroxilarlo. Se va a llamar hidroxiprolina. En ese paso, para formar el colágeno, si no hay vitamina C, no hay colágeno. Acuérdense de los síntomas del escorbuto: dermatitis, queilosis aquí, sangrado fácil. La vitamina C es fundamental, el colágeno está en todas partes. ¿Cuál es el elemento más común en el cuerpo humano? El agua. Somos 45% agua, y si somos un recién nacido, el 80% es agua. Perdón, 55% es agua en un adulto, 80% en un recién nacido. Por eso un recién nacido se deshidrata tan fácil y se muere fácil, perdón. ¿Y cuál es el segundo elemento más común? El colágeno. Entonces, si pesamos 100 kilos y nos sacaran el agua, pues quedaríamos pesando 45 kilos. Y si nos sacaran el colágeno que queda, pues quedaríamos pesando 15 kilos. Todo tiene colágeno, los huesos, todos los tejidos de sostén. Hay varios tipos de colágeno, pero si no hay vitamina C, no hay colágeno. Entonces, aquí hay un estudio muy bonito donde dice: el uso endovenoso y o vía oral de nutracéutico, estoy hablando de vitamina C, minerales, otras vitaminas, mejora la cicatrización y el manejo de las heridas quirúrgicas. Todo esto son publicaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Este fue un artículo que yo le mandé a una anestesióloga porque llegó la paciente un día y me dijo: doctor, usted me dijo que me pusiera vitamina C el día anterior de la cirugía, pero la anestesióloga me dice que la vitamina C da sangrado. Como el doctor Google es una barraquera, yo cogí imprimí esto y le dije: llévele a la doctora y le muestra esto. Hemorragia asociada con deficiencia de vitamina C en pacientes quirúrgicos. Entonces, es lógico, si la vitamina C me va a ayudar a regenerar los tejidos y me va a ayudar a que cuando el cirujano está operando y está rompiendo tejidos, pues hay todo un movimiento de quimiotácticos, de una cantidad de cosas. Pues hombre, la vitamina C es muy importante para que el paciente no me sangre. Aquí esto trae Linus Pauling, ya se los había nombrado: la nutrición ortomolecular, molécula exacta a la dosis correcta o adecuada. ¿Qué tenemos? Bueno, perdón un momentico. Linus Pauling, además del premio Nobel de Paz en el 49, se ganó el premio Nobel de Química. Gracias a él, y por eso es esta foto, sabemos qué forma tienen las moléculas químicas. Bueno, y aquí hay alguien desactivando un explosivo. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros pacientes lleguen bien preparados a cirugía? Desinflamarlo y nutrirlo bien. Me faltó ahí escribirlo. Entonces, ¿cómo hago yo para valorar el terreno? ¿Cómo está la persona? Le hago una entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tanto miedo tenés para llegar a esa cirugía? Las medidas antropométricas. ¿Qué estás comiendo? No.
a mí me da hambre y yo me levanto a las 10 de la noche a comer, entonces vení, pero es que si te comes un pan de bono a las 10 de la mañana, el cuerpo lee un pan de bono y bota una insulina. Si te comes un pan de bono a las 10 de la noche, el cuerpo lee 3 pan de bonos, así sea uno, y bota 3 insulinas. La insulina tiene una respuesta más agresiva en la noche. Y la insulina es un promotor de la formación de grasa, es un lipogénico. Además, detrás de la insulina va el factor de crecimiento. Y si hay un cáncer por ahí, pues nos estamos metiendo en problemas. Entonces es importante preguntarle a la persona qué comes, cómo es tu dieta, ¿ya? ¿Cómo está el pelo? Bueno, no, el pelo se me cae, las uñas también. Bueno, hay un problema de minerales, que puede ser la tiroides, pero pueden ser otras cosas también. ¿Cómo son los ciclos menstruales? ¿Cómo eso fue la menopausia? ¿Cómo está la digestión? ¿Cómo va a llevar de un paciente lleno de popó a una cirugía? ¿Sí? Si vas a operarle el abdomen aquí, una lipo, y no va al baño hace 6 días, eso no es buena idea, pensaría yo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el test de minerales que les dije que están haciendo aquí en Cali, pero le puedo medir el PCR ultrasensible para verle el estado de sus arterias. El PCR ultrasensible es un excelente marcador de inflamación arterial. El cuantitativo, el hemograma, cómo está la vitamina D. El 80% de los pacientes que terminaron en UCI con COVID tenían la vitamina D en el suelo. La vitamina D es un gran director inmunológico. ¿Cómo están las transaminasas, las bilirrubinas? Hoy en día uno puede hacer diagnóstico de hígado graso obviamente puede ser una ecografía, pero a través de exámenes de sangre hay unos parámetros hoy en día y hay una clasificación donde me dice qué tanto hígado graso tiene una persona. La ferritina, yo veo pacientes que van a cirugía y tienen una ferritina de 350. Eso es un signo de inflamación. Entonces, acuérdense que el exceso de hierro me produce una reacción de Fenton que hace que se produzcan radicales libres y toda esta cascada me va a terminar inflamando al paciente, los triglicéridos, la insulina pre y post, y yo estoy en una resistencia a la insulina. Pues no soy diabético, pero ya voy para allá. Entonces, todas esas cosas las podemos ir modulando cuando valoramos a un paciente. Entonces, vamos a preparar ese terreno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo con los pacientes? Un mes antes o a través de una videollamada los veo, los voy entrevistando, les voy preguntando todas estas cosas. Y a través de esa consulta, cada paciente, yo he tenido mellizos y a cada uno, y con gastritis los dos, y a cada uno le he dado cosas diferentes. Porque hay una individualización y todos le entendemos muy bien. Empezamos a trabajarle alimentación, la parte emocional con esencias florales y homeopatía. E iniciamos un programa de nutrición ortomolecular. Obviamente una semana antes de la cirugía, si yo la estoy desinflamando, por ejemplo, con curcumina y con omega 3, pues se los tengo que suspender porque eso puede producir, ¿cómo se llama? Una inhibición de la agregación plaquetaria. Todas esas cosas las tiene uno que entender y saber, ¿ya? Y entramos a hacer algo que es bellísimo. Si yo soy hincha de la vitamina C, pues de la terapia neural, muchísimo también. Entonces es desinterferir campos. Este personaje, René Dubos, premio Nobel, descubridor de una de las cefalosporinas, fue profesor de la Universidad Rockefeller, pero miren la frase tan bella que él tiene: los mecanismos de la vis medicatrix nature, que es latín, el poder de la naturaleza, son tan efectivos que muchas enfermedades terminan por sí solas. ¿Sí? Si las enfermedades dependieran de solo los médicos, los enfermos dependieran de solo los médicos para sanarse, estaríamos jodidos. No daríamos abasto, no habría suficientes médicos en el mundo. ¿Cuántas veces nos levantamos malucos? Me duele la garganta, estoy como... Y a las 10 de la mañana, no, ya estoy bien, ya. Entonces, porque la naturaleza obra, cuando operamos un paciente y tenemos, no está bonito, como que, y a las 2 semanas, bueno, ya se está mejorando, ya, porque hay todo en la naturaleza hay un poder de sanación, de curación, que
los médicos ayudamos a encauzar eso, pero obviamente la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros. Aquí hay estudios de terapia neural. Por ejemplo, Pavlov, todos lo conocemos, ya, uno de los padres del conductismo, Pavlov, el investigador ruso, el de la campana y los perros, el que le tocaba la campana y les daba de comer a los perros a mediodía, y luego les tocaba la campana y los perros se excitaban y babeaban porque la campana para ellos era el anuncio de que les iban a dar de comer. Perdón. Me pasé otra vez. ¿Alguna? ¿Ah? ¿Así? Montañero no pega en pueblo, como decía Gildardo, mucho menos en la ciudad. ¿Sí o no? Bueno, entonces, listo. Entonces, aquí vamos, listo. Entonces, Pavlov cogió una vez un perro, le cortó el nervio sensitivo y le inyectó unas toxinas. Y cogió otro perro que no le había hecho ningún procedimiento, le inyectó las toxinas. El perro que no tenía ningún procedimiento terminó perdiendo su pata porque se infectó, que las toxinas produjeron una respuesta inmunológica. Pero el perro a quien le había cortado el nervio no hizo ninguna reacción inmunológica. El sistema nervioso es fundamental para evocar la respuesta inmunológica. Eso es clarísimo y eso es lo que dice este estudio sobre la terapia neural. A nivel de todo el organismo, interacciones de grandes rasgos entre las células inmunitarias y el sistema nervioso central permiten al sistema inmune engancharse al resto del cuerpo en la lucha contra las infecciones de los microorganismos patogénicos y permiten que el sistema nervioso regule la función inmunológica. Esto es fundamental para entender por qué sirve la terapia neural. Aquí hay un estudio, sí, donde hay un manejo del dolor subagudo y crónico con terapia neural. Yo llevo aplicándola 21 años y no he conocido nada más efectivo para manejar el dolor. Entonces, ¿qué hacemos en la segunda consulta? Valoramos qué ha pasado con esa dieta, cómo le ha ido al paciente, trabajamos la parte emocional y física para la cirugía y empezamos el ozono subcutáneo. Y ya la tercera consulta es, en el postquirúrgico trabajamos terapia neural y trabajamos ozono. Ya les voy a explicar qué hace el ozono. Entonces, cuando el ozono, ya hablamos de la terapia neural, tal vez se quedó corto el concepto. La terapia neural es un gran modulador del dolor, de la inflamación, a través de la acción que tiene sobre el sistema nervioso autónomo, la inyección de una procaína a una concentración muy baja. Es lo que hace uno en la terapia neural, pone concentraciones. La procaína fue el primer anestésico sintético de la historia, el primer anestésico tópico. El primer anestésico fue la cocaína que se utilizaba en cirugías de ojo. La cocaína era de uso libre, se vendía en farmacias, en fin. Pero la procaína era muy mal anestésico porque el tiempo de vida media era muy corto. Entonces, a la media hora de estar uno en el procedimiento, tocaba volver a aplicar procaína y por eso salieron pues la bupivacaína, la marcaína, en fin, la lidocaína, todos estos anestésicos y la procaína pasó un desuso, pero los que hemos hecho terapia neural muchos años, pues es una molécula maravillosa para modular dolor, para modular inflamación. Y ahora lo vamos a ver en los resultados que les voy a mostrar de paciente. Entonces ahora entramos al ozono. El ozono lo aplicamos por vía subcutánea endovenosa. Y el ozono es una paradoja. El ozono produce una reacción de estrés oxidativo bien fuerte. Pero es muy breve porque el ozono es muy inestable. Pero eso hace que el cuerpo responda con una respuesta inflamatoria vía factor NF-kappa beta, que ya se los había nombrado hace un ratito. Pero el ozono me produce esa respuesta inflamatoria, que es muy breve, pero se produce, este factor es muy bonito y está muy de moda ahora en
en medicina funcional, el NFR2, y este factor hace que la transcripción de los ARE se dispare y empezamos a producir enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, en fin, las peroxidasas, toda esta familia, y me dispara la producción de enzimas de la fase 2 hepática, que van a tener un efecto. Acuérdense, la anestesia que recibe un paciente que es llevado a cirugía, la anestesia, los químicos, los antibióticos, todo eso tiene un metabolismo hepático. Entonces miren todo lo que hace el ozono. Y el ozono me desplaza la curva de la 2,3-DPG. ¿Eso qué significa? Que la hemoglobina va a soltar más rápido el oxígeno. Y si la hemoglobina suelta más rápido el oxígeno, hay más oxigenación de los tejidos. Entonces aquí hay un metaanálisis del ozono donde se trataron con ozono úlceras y heridas que no sanaban, y el resultado pues es muy bonito. Todo lo que hace en el 2005 nos metíamos a las páginas a estudiar sobre ozono, y lo único que nos decían era hay una capa de ozono ahí en la estratosfera, y es cierto, pero no había estudios sobre el ozono médicamente. Y hoy en día encontramos 12, 15 mil estudios muy serios, muy bien hechos. Bueno, ¿y cuáles son los resultados de toda esta carreta que les he hablado? Porque estamos en el plano teórico y no hemos hablado de qué pasa cuando empezamos a utilizar la nutrición, el manejo de la emocionalidad, el ozono, la terapia neural, la nutrición ortomolecular por vía de suplementos y por vía endovenosa. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué pacientes? ¿Qué pasa con esos pacientes? Porque si no nos quedamos en la carreta y qué jatera. Entonces miren esta paciente de 69 años, la empezamos a preparar un mes antes, le hicieron una turbinoplastia, bueno, ustedes saben más de eso que yo, por una sinusitis crónica, y a los 2 días, esta era la señora, no hizo hematomas, no hizo edema, con el manejo que nosotros hacemos allá. Vamos a ir viendo todos los casos. Bueno, digamos, este es un caso muy sencillo. Esta señora, diabética, le hicieron una blefaroplastia, ella tenía unos queloides horribles en su abdomen. Esto fue cuando llegó al consultorio. Obviamente le hicimos una preparación pre. Esto fue 2 semanas después, y aquí ya tenemos 5 semanas después. No me hizo queloide, además un queloide pues en un párpado, ni hablemos. Caso número 3, este es un paciente de 33 años, jugando fútbol le dieron una patada. Él llegó como a los 2 meses al consultorio. Bueno, ese es el día de la cirugía, así salió. Ya iban esos antibióticos de tercera generación, pues que antibióticos que la ampolla vale 800.000 pesos. Estaba con antibiótico en casa, no mejoraba. Así llegó al consultorio ese día. Lo iban a operar de nuevo. Y a las 3 semanas que empezamos ozono, terapia neural, nutrición ortomolecular, pues ya la cicatriz ya volvió a jugar fútbol, ya está funcionando en la vida y ya no tiene ningún problema. Este es un niño que ustedes saben quién es, lo conocen, nos tocó a todos el corazón. Es el hijo de Angelita Quintero, Samuel, sobrino de Juan Carlos, amigo y ginecólogo. Este niño pues iba en el carro con su hermanito en un taxi al aeropuerto de Pasto, se le vino un camión encima y quedó con un trauma craneoencefálico severo, con múltiples heridas. Aquí, y esto es cuando estaba en Imbanaco, él tenía estos 12 años, o 13, ahora tiene 15, y me lo llevaron para el manejo de cicatrices queloides en cara y muslo izquierdo. Aquí, esto fue el día que llegó al tratamiento, y aquí ya está mucho mejor sus heridas, y esta es la herida del muslo que no, ni siquiera el papá, que es traumatólogo, tiene fotos de esa herida, y yo sí que no le tomé, pero esto ya es 3 meses después. Esto se le ponía un cordón morado, doloroso, harto, antiestético, bueno, con todo lo que hacemos allá. Él se dejó poner agujas, fantástico, y logramos que esos queloides y esa cicatriz cambiaran de apariencia. Esta
Esta fue una paciente que le cambiaron las prótesis mamarias y no hubo preparación, pues, y empezó a hacer dehiscencia de sutura, las heridas no cerraban, en fin, y 2 semanas después ya logramos cerrar esas heridas. Esta es una chica que a los 17 años le pusieron biopolímeros aquí, en las pantorrillas. A los 33 años se hizo una lipectomía y ahí empezó su pesadilla. Las piernas se le hinchaban, se le ponían grandísimas, rojas, dolorosas. Ningún cirujano se le metía a sacarle esos biopolímeros de ahí porque eso estaba, pues, no sé si la palabra es enquistado o metido ahí en el tejido. Entonces fue al consultorio, empezamos a tratarla y 2 meses después las piernas ya mucho mejor, el edema mucho mejor. Obviamente trabajamos aquí desinterferencia de campos en las heridas, en la herida que tenía a nivel abdominal. Uno puede aislar delgadito y decir que también hubo un corte en la energía del cuerpo. Para los que puedan sorprender, pues Stanford, Berkeley, Harvard, Oxford, Cambridge tienen departamento de medicina tradicional china y los chinos hablan de que hay cortes de energía cuando a uno le hacen una herida. Entonces, y creo absolutamente en eso. Y funciona, y cuando yo le puse la primera sesión a esta paciente, le puse terapia neural aquí, a los 3 días llegó mucho más deshinchada y no le hice nada en las piernas porque yo he aprendido a ir despacio en la vida. Esta paciente, es una paciente que vive en Agua Blanca, me imagino, no la veo hace como 2 años. Esta paciente le pusieron biopolímeros en glúteos, hizo en un garaje que luego desapareció con la señora que los puso, obviamente, claro. Esa señora que hizo eso en Agua Blanca le puso como a 20 o 25 mujeres biopolímeros y no sé, yo alcancé a ver a 2, hicieron una reacción inflamatoria severa, pues ustedes saben todas las consecuencias que trae poner eso. Y esto es una técnica que usamos allá, que esto no es que le cambiáramos las nalgas ni más faltaba, nos ponemos una bolsa que es de un material especial y hacemos como una especie de campana y ponemos una manguerita con ozono que entra e infla la bolsa y seca, miren tan bonito, seca obviamente pusimos terapia neural, ella no tenía muchos recursos, la ayudamos, pero salió adelante, que es lo importante. Esta es una paciente muy bonita. El primer día que llegó al consultorio, lloraba a los gritos, ya iban con esos antibióticos, le habían dicho que había que tomar 1 año de antibióticos porque tenía un Mycobacterium, a pesar de que la biopsia había salido negativa. Ella sí la llevaron a cirugía y le hicieron una transferencia de grasa del abdomen al glúteo y hizo esta infección severa. ¿Ya? Empezamos a utilizar. Esto fue una pelea grande, poniéndole terapia neural y ozono. De las cosas más bonitas es que las primeras veces que yo le ponía terapia neural y ozono, no me duele, no siento nada, ya las últimas sesiones fueron dolorosas, que ya había recuperado la inervación. La iban a llevar otra vez a cirugía para quitarle toda la grasa de los glúteos y ella pues estaba en un shock muy berraco. Y 4 meses después, aquí ya está la paciente sin. De estos huecos salía un líquido amarillo, cada que uno ponía ozono salía como un geyser, pues como el hoyo soplador. No olía, no tenía ningún olor particular, pero ella fue un trabajo muy duro porque ella se caía y decía, yo no me voy a mejorar, tranquila, como el chavo, téngame paciencia. Y se mejoró. Bueno, este es del combo de Agua Blanca. Esta es una paciente que hizo una reacción severa también a los biopolímeros. Y aquí estamos. Y aquí está el día que fue a despedirse de mí.
Esto ya fue el día, yo no estaba el día que fue a despedirse de mí. Ya todo estaba cicatrizado, ya no salía ningún líquido de allí, ya no había dolor, no había inflamación. Trabajándola con ozono y terapia neural, no tenía muchos recursos, pero le dimos una manito y salió adelante. Y estaba muy, muy agradecida y muy contenta con nosotros y con lo que hicimos. Muy bien. Bueno, este es un paciente muy curioso. Él trabajaba en EPSA y un día fueron a visitar una torre y se cayó una cuerda. La cuerda ni siquiera lo tocó, pero era de 120.000 voltios. La cuerda hizo así, un arco, y le tuvo quemaduras del 80%. Eso fue en el año 98, hoy en día ya lleva 87 cirugías reconstructivas. Y esta fue la última que le habían hecho en el tobillo. Y lo operó el doctor Ferrada, que es un excelente profesor y excelente cirujano. Pero esto estaba muy, muy feo y lo iban a llevar otra vez a cirugía. Él llegó en enero del 24 al consultorio, 2 semanas después de la cirugía, y logramos que no lo llevaran otra vez al quirófano, que pegara ese injerto y que saliera adelante con su pierna. Este es el colega que trabaja con nosotros, el doctor Cayetano Vita, que es un argentino, tiene 80 años, es una persona con una hoja de vida muy bonita, fue director del hospital de cáncer más grande de Buenos Aires, es patólogo clínico. Un día el ozono se atravesó por su vida y se cambió de carril y empezó a aplicar ozono y se volvió un ozono. Gracias por su participación. Gracias a la Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica y especialmente al doctor Julio Villamizar.